la vida en la calle no se resuelve del propio enemigo. Ellos se entienden por qué se matan, sí. Trabajando con la policía yo consumía duro. Estaba con tiendas, conflictos, machete, tiro. Los huracanes y eso, mosquitos, todo ahí. Dios me lo bendiga. Cuando hay gas, acá se cocina. Difícil cuando vienen los tiempos, que uno lo quiere levantar. Acá es una condición bastante crítica. Que se acuerden de la gente de clase baja. Pero básicamente ñeque, los colegas lo utilizan para parcharse un rato acá. No, yo paso porque estoy grabando y quiero estar sobrio, 100%. Man, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo funciona esto acá? ¿Cuánto puede costar las verduritas y eso? Ahora a veces yo vendo 6.000, 7.000, 8.000, depende del camión. A veces vende 1.000, vende 2.000 pesitos. A veces llega la persona, no, 10, le doy 8 y así. Ya, por ejemplo, si yo quiero comprarme esta uyama, ¿cuánto me puede costar? Esto ya no se puede vender 4.000 porque el pedacito lo venden a dos. Tú lo compras y lo revendes. Ah, muy bien. Y así te haces el día a día. Sí, yo soy solo, duermo así en la calle donde Raúl. Mira, tomatico bonito. ¿En la calle? ¿Eso sería en la calle de las Esteras? No, aquí mismo. Aquí donde vende vidrio, Raúl. Porque no tengo para pagar una tiesecita, no tengo que quedarme en la calle. Comida lo que a veces viene, un pancito, algo así. ¿Cómo haces esa mierda comida? Porque a veces uno se acuerda del huevo, pues no tiene para comprarse. Más que sea 3.000 pesos de comidita, arrocito. Claro. A veces una señora que vende arroz de cabeza de puerco y le coja a uno 3.000 pesitos. A veces 2.000 pesitos, pero una amiguitica que uno con la misma. Claro. ¿Y más o menos cuánto puedes hacer acá en tu mini mercado, bro? Así, yo puedo pedir por todo eso, porque un platanito lo venden a mí. Bueno, más o menos con la uyama y la papaya y esto. La uyama bonita. Mira, eso uyama elegante, vea. Entonces, es que me puede dar 12.000 pesos hasta 10.000 pesos. Por todo. Sí. Para uno tener algo para veces para la tiquita y la empanadita, la repite en huevo y la necesita. ¿Solamente tomas alcohol? ¿No consumes más nada? No, yo tuve más de 40 y pico años en la droga. Sí. Otra vez, yo soy comandante de la policía. Trabajé con la policía. O sea, ¿tú eres comandante de la policía? Sí, me quedo de policía. Trabajé en la policía, pero no me he retirado. Y allá en Maicao, Belisario. Y entonces yo trabajaba con ellos, de mecánico, con ellos. Trabajé me pasaron para la motorizada. Yo soy mecánico de motos profesionales. Muy bien. Trabajé con la ciudad de Pereira, con Remé, con el Junta Isaac, que lo mataron para tratarlo aquí en la playa. Te hago una pregunta. Ese tiempo que tú me dijiste que estuviste consumiendo cosas, ¿qué fue lo más fuerte de consumir? Consumimos azúcar. Azúcar. Después perico. Pero nunca llegué a la pepa porque cuando yo estaba en la población, lo daban pepa para hacer y no pasar el trabajo, pero cuando uno está internado. Entonces yo estuve con la pastora Judy de Guanaria. Ella, aquí se habla la palabra de Dios y aquí hacen lo que le dan la gana. Pero yo no doy pepa a mi muchacha. Le quiero más tomar. Cuando yo bebía ñeque, me provocaba enseguida de consumir. Bazuco. Después llegué el perico. ¿Y el efecto del bazuco para ti qué te hacía? ¿O qué, cómo? Me ponía activo. Me iba para allá, para el Banco Magdalena, ahí en el banco, ahí en el Cesar. La tierra vendía al 100 pesos, bueno, se puso a 500 por a 1.000 pesos. Y entonces, cuando yo me bebía como media botellita de rocío, no valía nada. Me daba la acción, la gana de consumir eso. Ah, pero es increíble porque tú me dices que tú fuiste policía, también tienes habilidades para mecánico, ¿no? Yo soy mecánico aquí. Claro, y bueno, es increíble porque, o sea, fuera de todo eso, terminaste en el mundo de las drogas también. O sea, de ser profesional, ¿no? En todas esas áreas. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Trabajando con la policía, yo consumía duro. Sí. Duro. Y todos los códigos míos de los policías. Era periquero, marihuanero, bazuquero. Entonces yo me crié con esa red grande en Maicao.
Mercadito Guajiro. Venía, yo le solía comprar. Y mamá, vaina X. Hasta el día que yo venía a las 12 de la noche a hacer mi mano, fíjate, el señor hasta ahí murió. Hasta ahí murió. Pues. Hacer mi mano, Lo dejaste. señor, hasta ahí murió. Murió físico. Muy bien. O sea, Las fundaciones más grandes no me existieron para su familia. y ya tienes muchísimos años sin consumir eso. Llegó a 25 años de no consumir aquí. Felicidades, ¿no? Lo mejor, no consumir ese tipo de cosas. Alcohol, bueno, te lo controlas bien. Sí, porque como esto lo hacen de calle y se está uno relajado, bebe uno, cabrón. La vida en la calle no se resuelve del propio enemigo. ¿Compramos? ¿Qué compramos? ¡Hey! ¡Ey! Venga, venga, que le van a comprar. Bueno, vamos a comprar. Claro, vamos a comprar jugo aquí para los chicos. Efectivo no, pero juguitos sí. ¿A cómo lo tiene, bro? Dame... ¿Cuántos son? 5. 5 de... ¿Está grabando por ahí? Sí, Sí. te cuidas. Firme. Ahí está alguien que ve nuestros videos. Buenísimo. Man, dame 5 de 1500. No es increíble porque cada vez más personas se suman, ¿no?, a lo que es el proyecto como tal y tiene mucha más visibilidad. Entre más visibilidad, más interacciones, tenemos la oportunidad más cerca, ¿no?, de salir del país, no sé, Perú, Argentina tal vez, El Salvador. Un placer. Te cuidas un montón. Chicos, la buena. Un placer. Hermano, se cuida yo. Bueno, ahí está. Nos encontramos en la ciudad de Magangué. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué motivo estás en Magangué? Bueno, la serie de esta ciudad lleva aproximadamente 3 capítulos. Y la idea sería publicar aproximadamente 5 o 6, ya que esta es mi tierra. Yo crecí aquí. Ahora, Magangué, ¿de dónde proviene el nombre? Bueno, este era básicamente territorio zenú antes de la llegada de los españoles. Exactamente en esta zona se asentó como una población zenú que se denominó Maguey. De ahí proviene el nombre Magangué. El nombre Magangué se cree que significa tierra de muchos peces. Bueno, voy a amarrármelos. ¿Cómo vas, hermano? Bueno, aquí me encuentro a uno de los chicos del Parque de las Américas. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Man, ven acá, dime esto, ¿es cierto que los policías ya no se meten con ustedes? Pues, hasta el momento, Y tampoco los que le dicen los Rangers, ¿no? no. Muy bien, o sea, esa parte ha mejorado ya. Sí, gracias a Dios. Muy bien, bueno, lo mencionaba de hecho porque es lo que buscamos, ¿no? Hacer justicia a nombre de ellos. ¿Para qué es esta agua? ¿Para bañarte o...? Papi, esta agua la estamos resultando para para no bañarnos más luego, porque el agua a los 6, 7 de la tarde ya, ¿entiendes? Claro, en el río no se bañan ya. Sí. También. Ajá, claro, que el agua más favorita. Man, te dejo entonces. Es un placer verte de nuevo, papi. Te cuidas, ¿oíste? Un saludo a los pelados. Listo, papá. Está buena. Bueno, seguimos ahí. Hola. ¿Para qué es? Había me compré ya un pasta sola. No, si tú me dices la verdad, te lo doy. Es la verdad, sí, mira, me compré un pasta sola. Gracias, bonito. Te cuidas, linda. Esta parte es el mercado de Magangué. Bueno, ya está un poco cerrado. Hola, madre. ¿Cómo está? Bueno, está más o menos cerrado, pero como curiosidad, ya que dije anteriormente que se conocía como la tierra del pescado, la gran mayoría del pescado que se extrae no se extrae del río, sino de los cuerpos de agua que están alrededor del municipio, ¿no?, de la ciudad.
ya que esta zona del país cuenta con la reserva de agua dulce, ¿no?, en forma de ciénagas y lagunas más grande de Colombia. Aproximadamente 320.000 hectáreas de donde se extraen pues el pescado, ¿no? Bueno, vamos hacia 2 de noviembre ahora mismo. Ayudar un poco. Bueno, el barrio 2 de noviembre es un barrio marcado por la violencia, ¿no?, como todos los barrios que visitamos. Esto básicamente ha cambiado a través del tiempo, pero quiero saber cómo es actualmente, ¿no? Si todavía existen las pandillas, cómo conviven entre ellos, si hay violencia o marginalidad, ¿no?, de la población en esta zona de la ciudad. Así que nada, estamos yendo hacia allá. Tienen que saber que no tengo contactos acá, vengo solo. Así que nada, vamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Estamos en el barrio. Es curioso porque en esta oportunidad no tengo guía, no tengo a nadie, así que la idea sería mostrar el barrio, ¿no?, desde dentro. Vamos un poco hacia allá. Es un poco intenso porque, o sea, realmente cuando entras así solo no sabes lo que puede pasar, pero bueno, tengo una buena referencia, me dicen que no hay problema, que todo está calmado. Me interesa un montón hablar con la gente, ¿no?, conversar con ellos y ver realmente cómo se vive desde acá, ¿no? Tienen que saber que muchos de estos barrios generalmente nacen con el proceso de expansión de la ciudad, empiezan a construirse nuevos barrios en todo lo que es la periferia de Mangangué, y muchos de ellos surgen como invasión. Bueno, miren esta casita de acá, muy humilde, láminas de zinc. Esta zona, por lo que he leído, en algún momento desde su fundación, ¿no?, se inundaba debido a que tiene proximidades, ¿no?, con una ciénaga, si no estoy mal, hacia allá. La verdad, bastante tranquilo. Van las calles. Bueno, mano, estoy haciendo un documental del barrio, hablando con la gente, caminando las calles. ¿Es seguro? No tanto. Ya. Desde chiquitico de Villa Julián, que sacó la rula la rula más grande que él. Hey, pero, man, ¿tú estás estudiando? Claro. Bueno, ¿cómo te va en el colegio? ¿Todos están estudiando? No, menos de edad, así todo. Ahorita sí iba al colegio también. Esa es la idea. Ese cuchillo no lo guardes ahí, man, eso es para que esté en la cocina. Cocina. Bueno, he conseguido un colega acá, pues, en una esquina, es un residente del barrio. Y bueno, a hacerme el recorrido, ¿no?, acompañarme para que sea mucho más seguro. Yo vivía aquí de parado, pero sino que yo me mandaron para allá donde mi papá. Yo me vino, volví otra vez al barrio. Y te conocen muy bien, ¿no?, la población. No, sí. Aquí me conoce todo el mundo. Manny, y actualmente, bueno, el barrio tiene una historia, ¿no?, de violencia, enfrentamientos entre pandillas y tal. Actualmente el barrio ha cambiado. Los paisanos prácticamente todos no están aquí. Unos pobres, algunos sí, algunos sandíos por problemas, vainas así que han tenido, sí, ¿ves? Por pelea, vainas así, ya les toca abrirse porque ya están demasiado calientes, así. Y por ahí también estuve leyendo que, bueno, no hace mucho también hubieron como asesinatos, bro, ¿no? No, sí, por eso fue el 1 de mayo. Ah, eso fue cerca de acá. Sí, hay otro barecito que está. Claro, no, de hecho entré a este barrio y me dijeron que no se permitía grabar, así que... Ahí quede, con que está escondo, carito, Bueno, esta es básicamente como la vía principal por donde entra la población y está exactamente ubicado aquí, al borde de la ciénaga. De aquel lado está la ciénaga. Si no estoy mal, estas de acá son como invasión, ¿no? Sí, estas son invasiones. Aquí el gobierno está tumbando todas estas casas. ¿Las está tumbando? Sí. ¿Y los reubica a ellos? No, yo no sé qué, yo creo que el gobierno le está dando plata para que compren otra casa, porque como esto está a orilla de ciénaga, entonces esto cuando crece es un peligro. Y aquí son pescadores. Con permiso. Claro, acá se ubican para pescar. Como dije anteriormente, la gran mayoría del pescado que se extrae
y que se envía de la ciudad de Magangué hacia otra zona no se saca del río, sino de la ciénaga. Como pueden ver acá. ¿Tú también pescas, bro? Sí. ¿Cuánto te puedes hacer en un día pescando? Depende de la pesca. El día que más has hecho, ¿cuánto has hecho? 200, 300, depende. Aquí anda se pechan los coletos, pero aquí en estos momentos, estos aquí están dados. Muy bien, esto me dicen que estaba seco en su momento y se parchaban aquí debajo. Y bueno, a veces esto se crece y se inunda toda esta parte de acá. Sí, todo está inundando. Acá, plátano. Este es un parche, esto no es una casa donde vive gente. No, sí, pero ya se mudaron de aquí. Y entonces aquí es como para guardar las canoas y esas vainas. Creo que así son la mayoría de casas que están por toda esta zona. Manny, ¿tú personalmente en algún momento estuviste, no sé, en las esquinas o algo así, o ya no? Yo, mano, sí, como dice por ahí, pandillero. Pero ya no. Sigo todavía por ahí, de las 11. Ahí está en el poste. ¿Y la 11 qué es? No, es una pandilla. Ah, ok. ¿Y cuidan el barrio? Sí. Ahí está el mío, ahí está la 11. Muy bien. Este muchacho, uno también. ¿Qué dice, pa? No, me estoy grabando yo hacia acá. No, si ese pandillero viejo. Ya. Mira, no pasa nada. Papi, está bueno, ¿viste? Si no estoy mal, mataron a uno a machetazos, bro. Sí. A sangre fría. Sí. Esa es, ¿por qué se presenta eso? ¿Entre pandillas o...? Eso es pelear entre ellos mismos, ellos se entienden por qué se matan, ¿sí ves? De acá uno, porque de acá uno entre mismos, con el camello, compa. Eso es lo más duro, ¿no? Ahí le toca hacer uno las cosas malas, ¿sí ves? Porque cuando no hay camello, uno quiere tener plata y no puede, entonces ella se obliga a hacer las cosas malas y toca. No, si me lo arrepentirse. Acá, la ropita. Y miren acá, parece que también se está inundando. Bueno, acá como pueden ver es la ciénaga y cuando esto se inunda, pues toda esta población sufre, ¿no? Soy documentalista y entro a las zonas marginales de todo el país. He estado ya en muchas ciudades y voy a las zonas donde no se mete nadie para mostrar cómo vive esta población, ¿no? Y nada, veo su casa que es de este material que yo tengo que adorar acá afuera. Acá adentro seguramente creo que hace. Ya dentro de un horno. ¿Podría darme permiso para ver cómo es una casita de esta por dentro? Claro, entré. Vale, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, acá es de este material la casita y el techo uno, también. cuando viene el agua, los huracanes y eso, el mosquito, toda vaina, y eso no es todo. Bueno, no quisiera tener las cosas fáciles, pero como la vaina está dura, difícil cuando vienen los tiempos, digo, que eso uno lo quiere levantar y todo, uno, sí, una zona baja, porque esto lo ha ido rellenando uno poquito a poco, pero esto es puro lodo, sí, barro, eso no... Se siente de hecho un calor bastante intenso aquí dentro. Sí, hay. ¿Puedo pasar un poquito más hacia? Claro, vale, muchísimas gracias. Sí. Bueno, acá una cocinita bastante humilde. Uf, o sea, acá se siente un fresco bastante... Acá sí, porque acá está... ¿Acá cocina usted? Sí, porque se acabó el cilindro y tenemos que cocinar con leña ya. Ah, claro. La cosa es como cuando venga el tiempo ya. Bueno, cuando no hay gas, acá se cocina. Compras el cilindro, vale 100.000 pesos, demora 2 meses. ¿Y cómo hacen cuando se inunda? Llega el agua hasta allá. ¿El agua llega hasta allá? Sí. O sea, cuando se inunda, el agua llega hasta aquí. Hasta ahí, hasta ahí. Ah, hasta aquí ya. Claro. Ahí está ingresando el agua. O sea, ¿hasta la casa nunca se ha metido? No, casi no. Llega hasta allá. Hay que parar la casa de material. Sí, poquito a poco. Sí, poquito a poco. Como venga el tiempo. Tienes una ardilla. ¿De dónde la trajiste? Yo la compré 30.000, así chiquitica. O tienes una ardillita acá. Y los periquitos ahí. Los periquitos también. Bueno, acá ya están tirando construcción de material. Este es del vecino al lado. Ah, este es del vecino. ¿Cuál es el vecino que no lo veo? El vecino, ese es otro dueño aquí. Estaba a hacer una casa aquí grande. El mío es de ahí para allá hasta la cerca que hay. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo acá? 2 años. Hola. Te escondes, ¿eh? No quieres seguir en la cámara. Sí, de lámina no va a estar vivo el fugaz y todos los tiempos donde vienen. Sufre uno porque
El sol está un poco opaco, pero cuando está el sol caliente uno está allá adentro. Bueno, acá me está comentando el dueño de la casa que metieron un proyecto para mejorar las viviendas, pero se quedó como En el aplazado, olvido. ¿no? ¿Hace cuánto pasó esto que le prometieron? Hace como 2 años ya estamos metidos en ese programa nosotros de la mejoramiento de vivienda ese. ¿Y en qué consistía? ¿Le iban a dar como un fondo o cómo es? Una ayuda de, por ejemplo, eran 24 millones, ya después dijeron que eran 12 millones porque los otros 12 millones se iban a extraviar ya. Entonces le iban a dar 12 millones para mejorar la vivienda uno, los otros 12 millones serían para los contratistas, digo yo, no sé. Claro, y eso quedó ahí, más nunca Sí, vinieron por acá. Nosotros metimos papeles, eso fue para Bogotá y todo, y eso está listo ya para el mejoramiento de vivienda, pero nunca han resultado con nada. Bueno, ahí está un proyecto que quedó en el olvido para prestar atención, ¿eh? Así que nada, yo le agradezco un montón a usted Listo, todo bien. por abrirme las puertas de su casa. No, tranquilo. Gracias. Gracias y nada, les deseo lo mejor. Listo, todo bien, mío. Esto lo va a ver mucha gente. Hasta luego. Bueno, acá está una familia muy amable que me ha permitido ingresar a su casa. Nada, me estaba diciendo que había un proyecto que se metió, ¿no?, para mejoramiento de vivienda, pero quedó ahí. O sea, un poco triste, ¿no? Porque el esfuerzo que se hace para mejorar la calidad de vida de esta población generalmente queda en el olvido. Acá tenemos una canoa y como decía acá mi amigo, esta es una población de pescadores, ¿no?, que sobreviven básicamente de la subienda que sacan de la ciénaga. Yo soy pescador también, yo así en el banco, a mí me toca irme a tirar ahorita a las 5, ya a tirar los trasmayos en la canoa, se lo va tirando uno a lo largo. Bueno, acá tenemos un pequeño almacén de ropita de segunda. Y si los pelados, por ejemplo, están en la esquina y me ven a mí grabando así solo, ¿qué pensarían ellos? ¿O qué harían? Ya ahí yo no sé qué harían ellos, pero si ya yo vienen contra ti, tú estás conmigo, yo intento hablar con ellos, ¿sí ves? Claro, claro, claro. Ya porque tú estás conmigo y yo estoy... Respondiendo por mí. Sí, ya prácticamente yo hablo con ellos, muchachos, y trin, la vuelta esta y esta y esta. Ya, Bueno. ya los pales dicen que no, y ahí sí ya tú tocas. Es pegarla. Aquí toca en modo boleto. Bueno, aquí entramos no sé dónde. ¿Estos son uvas? Sí. Mira, aquí, vamos a tumbarle, llega. Mira, se come, Uvas playeras les dicen. Pero son estas. Eso mancha, ¿viste? Mancha, eso es verdad. Saben bien, son buenas, son bacanas. Saben bien, ¿eh? Llegamos a la ciénaga, a la parte del club. De punta de piedra, uno para allá. Cuando hay pico, uno se metía por acá así, para allá. Lo que es 2 de noviembre tenía peleas con qué otros barrios. Con todos los barrios prácticamente. ¿Y por qué se pelea? ¿Cuál es el motivo de pelear? Yo no sé. Respeta su barrio. Por hacer respetar el barrio. Bueno, para los que no sepan, esto es un totumo y esto se utilizó durante muchos años por muchas comunidades para hacer platos, cucharas y recipientes, no para poner Todavía se usa en la casa. todo tipo de cosas. Mano, ¿ves? Bueno, aquí está. Esta sí, es un arma que la gran mayoría de ellos tiene para, bueno, arrollar pescados, defenderse, lo que resulte, ¿no? Curioso aquí la empuñadura. Pero ¿por qué motivo se llaman la 11? Ese es como lo que estamos ahí en el Boro. Pues sí, somos 11. Ya, somos 11 o más de 11. Se hace uno el tatuaje. ¿Cuál sería el beneficio que tiene una persona, un miembro de esta bandilla, por ejemplo? El Boro es como uno, como que te digo, una familia que uno no tiene ya y uno consigue. Que uno, para los que sea, ahí están los paisanos, ya me entiendes. Más o menos ¿cuántas pandillas crees tú que hay acá, como ustedes, que se llaman la 11? Hasta la 100 aquí va derecho, aquí abajo. Ya uno ya para allá, de allá de la 11 para allá no pueden pasar. Ya uno ya no puede pasar porque ahí ya uno ya ahí tiene que pelear uno y pararse duro. Aquí entre ya hace 2 años que mataron allá abajo de la 100. Sí, pero como a A cuchillo, a peñón, a puñalada y a machetazo.
Allá en la esquina esa que está ahí. Ah, increíble. Ya para allá no pueden coger ustedes. No, ya para allá en la 100 sí podemos coger, pero ya uno tiene que estar en la huelga, ¿sí? Ya, ya. La demora es que uno se encuentre con ellos. Allá no se forma la pelea. Ahí está. Dejamos a los chicos atrás. De ahí hacia allá parece que es, no sé, territorio de ellos. Y de aquí hacia acá es territorio, ¿no? de otra pandilla o algo así. La 100 me dice que se llama. La idea sería continuar un poco más hacia adelante. Hola, acá pues gasolina en botellas. Hay zonas en las cuales todavía se vende gasolina así. La mayoría de callejones están así, destapados. En la calle principal es esta. Bueno, lo que me estaban comentando, ¿no? El motivo por el cual los jóvenes se enfrentan es por nada, más que todo para hacer respetar su territorio. No sé, me parece un poco extraño, ¿no? Pero todo el tiempo ocurre. De hecho, me dijeron que en estos enfrentamientos hubieron pues un par de muertos. Así que mi nombre es John, estoy haciendo un documental del barrio 2 de noviembre. Y nada, mostrando cómo se vive. Muy bonita con las cadenetas. ¿Puedo verla? ¿Cómo es? ¿Puedo ver cómo es? ¿Por dentro? Vale. No, no se preocupe. Acabo de llegar también de la calle. Ok. Bueno, acá tengo una amiga que me ha dejado entrar a su casa para ver cómo es por dentro. Se olvidan de la población. ¿Qué mensaje le gustaría a usted mandarle a estas personas? Que se acuerden de la gente de clase baja. Mire, no es mentira. O sea, la idea de esto sería echarle más tierra. Claro, bueno, acá es una condición bastante crítica. Cuando llueve, me entra el agua de acá y la de ahí se encuentran las dos. Claro, y como que la ciénaga queda cerca de este lado o no. Allá sí. Ah, de este lado. Sí. Y se inunda por eso. Y de acá vienen las aguas, por ejemplo, si llueve duro, las aguas de los otros barrios no buscan la que tiene, sino que vienen a jolar, presenciar usted en claro. esos momentos. Yo que aquí no hay un empleo, ni mis hijos tienen empleo, mi pobre muchacho anda buscando. Se siente un ratico para que repose, ¿quiere? Sí, claro. Pero allá afuera, porque acá hace mucha calor. Claro. Ya a mi edad, tranquilo, a mi edad ya no me quieren tampoco dar un empleo. Ha sido muy amable con dejarme reposar acá. Un ¿Usted? vasito con agua que le puedo brindar. Sí, porfa. Bueno. Qué amable, ¿eh? O sea, literalmente me la he encontrado acá, no me conoce y me ha brindado silla para reposarme. Está. Agua también. Así que, no sé, al final creo que las personas que tienen menos son las que más ofrecen, ¿no? Y este es uno de esos casos. Ella me está comentando que, bueno, la falta de oportunidades, ¿no? Para ella y sus hijos es complicada. Muchísimas gracias. Acá está, agua frita, buenísimo. ¿Quiere más? Llegó el alma. La temperatura está. Sí, está increíble. Sí. Usted me estaba comentando que la falta de oportunidades es algo complicado para usted y sus hijos. Sí. Es todo aquí, no hay fuente de trabajo. El trabajo está. Hoy mi muchachito, mi hijo se está ganando un día, el otro anda por ahí, busca por aquí, busca por allá y nada. Es un joven. Claro. ¿Qué edad tiene? Él tiene 20 años. Ahorita salió por ahí. Ahora es que voy a hacer un poquito de comida. comida. Sí. Muy bien. ¿Y ya resolvió lo que iba a hacer de almuerzo? Bueno, ahí tengo un arrocito. Estoy pensando hacer una sopa de arroz para que me rinda más. ¿La sopa de arroz? Sopa de arroz. ¿Cómo es eso? Bueno, la sopa de arroz que yo hago, hay muchos que le llaman, no sé si lo he oído nombrar de pronto, el quemachucho. Ah, sí, claro. Ya, entonces le decimos sopa de arroz. Puede ser con carne salada, puede ser con pollo, puede ser trifásico también. Claro, Las tres carnes, gallina o carne salada. Bueno, de cerdo. hecho es sabrosa. Sabrosa, sí. A mí me gusta, la verdad. Sí. Ese es el de ahí voy también. Bueno, venga, que debieran de hacer algo por esos jóvenes, ayudarlos a salir de pronto, dándoles otra oportunidad a ellos, brindándoles una, ¿cómo le diré? De que ellos se sientan motivados en algo. Claro, que no estén en las esquinas todo el día. Exactamente, que ellos ocupen su mente. Motivarlos, yo creo que motivándolos ellos emprenden. Claro. Ya, porque son jóvenes y tienen, pero si nadie les asesora, nadie les dice nada. Yo tengo este joven aquí que los tengo
papi no, por aquí no, por allá, pero usted sabe que jóvenes al fin, y hay otros que vienen y dicen, no seas bobo, no seas pendejo, no seas idiota, no le hagas caso, aunque él a mí, a ver, ¿Usted es la mamá? abuelita, pero mamá de crianza. Aquí vinieron, yo no estaba aquí cuando esto, hicieron fue allá en otro barrio, de que mejoramiento de vivienda, y me siento estafada. ¿Por qué? ¿Siempre está? Sí, me siento estafada porque me pidieron 10,000 pesos, di 10 en una y 10 en el otro, fueron 20 y nada. ¿No aparecieron más? No, no apareció más y nos Increíble. dijeron que era una estafa, que es de la gobernación y planeación, parece que fue que nos dijeron, tuvimos una reunión, dijeron que no, que ellos no habían dado orden de eso. Mucho, no yo nada más. Fueron muchas personas. Corregimientos y todo. También le quitaron, según en la parte donde iba quitando más, a unos le quitaban 20, a otros le quitaban 10, al otro le quitaban 40 y depende. Aquí hay mucha gente necesitada, mucha gente que están bajo recursos económicos. ¿Por qué no piensan en esa gente? Vea, hacen mejor fiesta. Tienen que echar fiestas de todo para que es un peligro, es un derramamiento de sangre. Yo no estoy de acuerdo con esa fiesta. De esos picos, tampoco. Eso es tan puro de contiendas, conflictos, machete, tiro. No sé qué hubo por allá en el sur. Cogieron y avaliaron a mí, otros macheteados. Es increíble. Bueno, yo no le quito más tiempo y en algún caso, Bueno, Dios me lo bendiga. un placer No me conocerla. olvide. Ya tengo una amiga por acá. ¿Me dijo que se llama? Narien Cárcamo. Se cuida, Bueno, mi amor. Un placer conocerla. Hasta luego. Igualmente. Bueno, ahí está, una señora muy amable. Bueno, vamos a comprar mamones acá para apoyar la economía del barrio. ¿Cómo los tienes? Dame uno, mano. ¿Uno? Sí. Agarra el que te gusta. Hey, man, gracias. Bueno, esto es mamón. Oye, mano, muy típico en la costa caribe, ¿no? Así que nada. ¿Ves? Increíble porque acá, como vieron, una señora que, bueno, por supuesto está pasando necesidades y todo este tipo de cosas, al final me invita a su casa, me deja entrar, que me siente, me da agua. Y estoy seguro que si tuviese como, no sé, almuerzo adicional o algo así, no se lo hubiese pensado 2 veces para invitarme a almorzar, ¿no? Pero nada, es lo que tiene este tipo de población. La verdad, estoy muy contento de haber interactuado con ellos. Espero, como siempre, que este material no tenga un impacto positivo directo a estas familias que están pasando trabajo. Y nada, yo creo que desde aquí me despido de este capítulo. Como siempre, nos vemos en el siguiente.